Hola, ¿qué tal muchachos de CUT Universidad? Bienvenidos a esta cápsula de entrevista donde tenemos el placer de tener aquí a Orlando Corpi, miembro de Matrix Core Studio, una empresa, una desarrolladora de videojuegos. ¿Cómo estás, Orlando? Muy bien y agradecido de que me hayan invitado a esta cápsula. Estoy muy contento, la verdad. Sí, lamentablemente hoy prescindimos de Luis, el que es fundador de Matrix. De Matesco Studio. Pero esperamos que tú nos puedas platicar un poco cuál es la historia de Seis Empresas, desarrolladora de videojuegos, más o menos de cómo inició, cómo está ahorita, un poquito de sus proyectos. No sé si nos puedes platicar tantito. Sí, claro que sí. De hecho, la empresa de Matesco Studio pues, ya está registrada legalmente. Se registró en el 2019. Pero como esencia, o sea, el estudio como esencia, como existente, ya tiene pues como 5 años desde antes, ¿no? Que existe. Creo que empezaron a juntarse en el 2000, no recuerdo si en el 2014 o 15 por ahí, sé que yo no estaba en ese momento, yo en ese momento no pertenecía a Matrix Core Studio, pero supe que se habían juntado y pues habían formado el estudio y pues a raíz de muchos problemas pues fue poco a poco cambiando, evolucionando, algunos iban saliendo, pero yo llegué a eso del 2019. Ya cuando nos comprometimos todos y quedaron las personas que realmente querían ser parte de esa empresa, fue cuando dijimos, ¿saben qué? Eso es el momento de registrarnos, formarnos como empresa como tal. Entonces, pues sí, pues fueron muchos papeleos, fueron muchas citas con la abogada, pero afortunadamente ya se registró en el 2019. Actualmente contamos con ya 2 videojuegos publicados totalmente gratuitos en la Play Store y ahorita estamos trabajando en nuestro primer videojuego para nuestra PC. Sí. Algo que los caracteriza y que siento que es de lo más interesante de esta entrevista es que son una desarrolladora de videojuegos mexicana. Así es. China. Y se conoce un poquito de cada cosa, ¿no? Por ahí está el juego de Mictlan, que creo que todavía está de desarrollo, y otras producciones similares. Pero, por ejemplo, en su caso, ¿cómo crees que la identidad mexicana es reflejada dentro de sus videojuegos? ¿Hay alguna manera en que lo hacen? ¿Es natural? ¿O tú qué dirías al respecto? Pues bueno, si entendí bien tu pregunta, creo que te refieres como qué nos caracteriza a nosotros como mexicanos desarrollando videojuegos, ¿no? Pues mire, más que nada son varias cosas, ¿no? Pero creo que lo que más resalta es el hecho de que es esta calidad y la imaginación que tenemos nosotros los mexicanos para contar historias. De hecho, puedo utilizar como referencia el cine. O sea, si comparamos las historias que cuentan en las películas de otras películas extranjeras, las historias son más artísticas y se le ve más corazón, ¿no? Y eso también se ve reflejado en los videojuegos. Y no solo esto, sino también veo que tenemos como, ¿cómo decirlo? No quiero decir maña, pero tenemos como que pues como, es que no sé cómo decirlo, como que esa naturalidad que tenemos para contar las historias, para crear game designer. O sea, no solo eso, sino también sabemos cómo hacer trucos, ¿no? Por ejemplo, que hay un problema para desarrollar algo, para programar, y nosotros tenemos un ingenio. Esa era la palabra que estaba buscando, el ingenio. El ingenio para resolver los problemas que hay dentro de los desarrollos y también como pues en la comunidad gamer, ¿no? Y no solo eso, sino también me gusta mucho que cuando nosotros como mexicanos desarrollando videojuegos, se nos ocurren cosas como que, oye, ¿qué te parece si en vez si contamos esta manera, no solo gráfica, sino lo hacemos como con este gameplay, ¿no? Y me quedo como que, ay, se nota que es mexicano porque son trucos que no veo en otra parte, ¿no? Es el ingenio y la calidad sobre todo la calidad de las historias y las historias artísticas y complejas que nosotros contamos o ilustramos dentro de un videojuego. Sí, claro. Fíjate, es muy romántico la manera en que vemos cuando ya está el producto del videojuego, lo romantizamos mucho, ¿no? Y Sí. siempre se deja ver como una cara de cómo fue el desarrollo. Lo mismo en las películas, todo muy bonito, todo muy el proceso creativo muy lindo, pero pues nos perdemos de los que son los retos, ¿no? En la producción del scouting, de escoger todo dentro del filme. ¿Cuáles son esos retos dentro de los videojuegos que tú dirías? Más que nada es y digo, no es ningún afán de decir que el mexicano tiene la culpa, pero es la idiosincrasia y nuestra cultura que tenemos de no confiar en nosotros como desarrolladores de videojuegos. O sea, la gente sí consume muchos videojuegos, ¿no? O sea, se vende bastante, pero nosotros como desarrolladores la gente no lo toma en serio. Entonces una dificultad son el presupuesto, el equipo, o sea, prácticamente nosotros tenemos que, nosotros como empresa, no tenemos ayuda, nosotros tenemos que resolver esos problemas, ¿no? Entonces, y no solo eso, sino también todo el arduo trabajo
que quizás se duplica con esas carencias que nosotros tenemos porque no hay infraestructura en México para desarrollar videojuegos. Entonces ese es el mayor reto que nosotros tenemos, ¿no? O sea, nosotros crear la propia infraestructura y volvemos a tener el ingenio, ¿no? Para poder sacar el producto final. Y fuera de eso, ya como dentro del desarrollo del producto, es que es mucho trabajo, o sea, son muchas personas que nos tenemos que juntar, o sea, está el programador, está que el artista, que el compositor y todo eso. Entonces, cada quien tiene que poner de su parte y dar lo mejor de él para sacar el mejor producto, el mejor videojuego, teniendo pues la falta de infraestructura contra nuestra. Me imagino que dentro de... Lo relaciono mucho al cine porque es de pues nuestra materia, ¿no? Pero también dentro del videojuego está mucho este factor de querer pues contar historias, de hacer sentir cosas, ¿no? Es una cosa muy artística. Me imagino que el proceso creativo ha de ser similar. ¿Tú cómo dirías que es, cómo describirías el proceso creativo dentro de un videojuego, tanto en, yo creo que en lo técnico y a lo mejor ya en lo más artístico, ¿no? Como lo de la historia, el universo. ¿Qué nos podrías platicar al respecto? Fíjate que, bueno, yo primero considero que los videojuegos es un propio medio de comunicación. O sea, no creo que sea como una variante del cine, sino simplemente son dos cosas diferentes. El cine y los videojuegos tienen su propio lenguaje y su propia naturaleza. Aún así, como dices, me cuesta trabajo decir como mencionar las diferencias porque pues es muy similar. O sea, es visual, se cuentan historias y todo eso. Entonces, una persona que quiere trabajar dentro de los videojuegos, pues en realidad, nomás le aconsejaría que nomás tuviera muy claro en qué quiere jugar, perdón, en qué quiere trabajar, en qué quiere aportar, pero aún así, digo, son muy similares. Ahora, contestando tu pregunta, creo que la mayor diferencia sería la programación, aunque no sé si ahorita en el cine ya se utilice la programación, pues las animaciones y todo eso, no lo sé. Pero sé que es la programación y es el hecho de que es que es un factor lúdico. O sea, sé que en el cine utilizan algunos recursos lúdicos, pero pues no se utiliza tanto como en el cine, ¿no? Entonces ese sería como la mayor diferencia, la programación, que casi siempre se hace en animación. No digo que en el cine no, pero pues en los videojuegos siempre es animación, ¿no? Que sea muy real, pues ya es otra cosa. Y pues es el hecho de estar pensando en cómo vas a contar una historia a través de la jugabilidad. Creo que esos serían como los más grandes, las grandes diferencias entre el cine y en los videojuegos. No sé si eso contesta tu pregunta. No, sí, pues ok. Desarrollado. Incluso ya lo mencionaste y se ha estado como reiterando a lo largo de este video, de esta cápsula. Son muy similares, hay bastantes aristas que siempre se van compartiendo. Y yo creo que desde incluso desde mucho tiempo hasta acá, se ha tratado de, dentro de lo que se emula en los filmes, en la manera que se cuenta la historia, también se pasa a los videojuegos. Sí, así es. ¿Tú cómo has visto esa evolución tanto del videojuego acompañando a las películas? ¿Cómo es tu percepción acerca de eso? Si hablo de mi percepción, yo veo que los videojuegos se están formalizando cada vez más. O sea, antes se veían los videojuegos como ocio, y sí, por lo general un videojuego eran más pensado para entretener a las personas. Ahorita lo que me está gustando es que pues hay más arte, hay más este tipo de cosas, y como se está formalizando, ya están, por ejemplo, el cine utiliza recursos literarios, ¿no? O sea, pero yo ahora veo que ya se están utilizando recursos lúdicos de los videojuegos en otras áreas y lo estoy viendo también en el cine. Por ejemplo, en Netflix ya hay juegos interactivos y ese tipo de cosas que utilizan recursos de los videojuegos, y no solamente son videojuegos utilizando recursos cinematográficos. Recalco, ahora veo que el cine está utilizando recursos de videojuegos, y también en los libros. He visto gente que se ha inspirado en los videojuegos para crear libros. Pues de hecho, no quiero verme como con la maña de autopromocionarme, pero yo publiqué una novela juvenil y me inspiré bastante en los videojuegos y es interactivo también. Y no nomás en mi libro, he visto varios libros literarios que están inspirados en videojuegos utilizando recursos lúdicos. Entonces, obviamente, si llegan a literatura, y obviamente va a llegar en el cine, ¿no? Que es más similar a los videojuegos. Y eso me da gusto, esa es mi percepción, que los videojuegos se están formalizando de tal manera que se está influyendo en el cine y lo hacen interactivos. O sea, y eso pues, está genial, la verdad, bastante que está genial. Siguiendo eso, tú tienes como una formación muy arraigada hacia la escritura, ¿no? Sí, soy el guionista principal de ahí, así es. ¿Tú qué nos puedes platicar acerca de ser un guionista en un área totalmente, se siente como complicada, ¿no? Transformar una historia en algo que tiene que ser muy interactivo. Dentro de los videojuegos, ¿cómo es el papel del guionista? Bueno, voy a empezar hablando, comparando un poquito, ¿no? Cuando yo fui guionista para multimedia, para videos, prácticamente, ¿sabes qué? Escriben una historia,
yo la escribo o un guión, o sea, y nosotros lo adaptamos pues al video, ¿no? En este caso la diferencia es que tengo que estar de la mano con los game designers. Los game designers son los que hacen, ¿cómo se dice? Los que crean los niveles, la jugabilidad, los acertijos, todo ese tipo de cosas. Entonces yo como guionista dentro del mundo de los videojuegos tengo que estar de la mano con ellos. O sea, no nomás puedo contar la historia y ya. Tengo que estarme asegurando de que se pueda contar a través de la jugabilidad, de saber de qué posibilidades hay dentro y de la potencia que hay dentro de la capacidad del juego que se está jugando, ¿no? Esa es la mayor diferencia. Tengo que tener como guionista de videojuegos, debo tener el guión a la mano escribiéndolo y a la otra mano tengo que tener el Game Design Document o el documento de videojuego, ¿no? Para estar revisando constantemente de que estén encajando con la programación, con la jugabilidad y que pues la historia se cuenta bien con todos esos recursos. Entonces sí hay una diferencia, que tengo que estar más atento en todo el área de los videojuegos, en todo en el equipo, a diferencia de que cuando yo estaba haciendo guiones para videos o cortometrajes. Todas las adaptaciones de videojuegos a películas se dice que son malas, que son desastrosas. Hay muchos ejemplos, ¿no? Pero últimamente se ha estado rompiendo con ese estigma. Tú como guionista de videojuegos, ¿qué mejor para hablarnos sobre esto? ¿Cuál es la tendencia en que sigue para que este tipo de proyectos sigan tropezándose, siendo desastrosos, poco fieles, ridículos? ¿Cuál es tu visión dentro de esta como actualidad? Pues a lo mejor mi respuesta va a ser muy señalativa, ¿no? Estoy señalando a alguien, pero yo pienso que la culpa la tienen mayormente los empresarios y las personas que dirigen todo eso, ¿no? Y no tanto la gente que hace esas películas o los que escriben, sino son esas empresas que limitan la adaptación de un videojuego a una película, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo llevé una materia que se llama literatura y cine y nos enseñaron a adaptar, por ejemplo, un libro literario a un guión, ¿no? Entonces ahí nos enseñaron que tienes que, primero que nada, conocer la naturaleza de la obra, de la novela, tienes que conocer su esencia y saberlo cómo lo vas a proyectar en una película. O sea, saber que hay dos lenguajes diferentes y lo mismo pasa con los videojuegos en la película. Son dos lenguajes muy diferentes que tienes que saber cómo adaptarlo uno a lo otro. Y todos los empresarios, las compañías no ven eso, piensan más que nada en vender el nombre. Y no solo eso, sino también muchos de los cineastas no tienen conocimiento de la naturaleza lúdica que hay dentro de los videojuegos. Entonces, mientras no estudies bien cuál es la diferencia entre cómo contar una historia en un videojuego y un cine, no vas a tener las bases necesarias para saber adaptar una cosa a la otra, ¿no? Por ejemplo, hay una plataforma de streaming que ha abusado bastante de eso, que incluso deshace totalmente la historia y lo representa como se le da su gana, ¿no? Entonces por eso salen totalmente mal. Entonces, no creo que sea ni culpa de los guionistas, no creo ni que sea culpa de las personas que tienen la idea, sino son aquellos directores, aquellos empresarios que no se ponen a estudiar eso. O sea, sí, es cierto que no puedes contar una historia tal cual en un videojuego. En primer lugar, digas, ¿por qué quiero ver la película si yo ya me lo sé aquí? Tiene que haber sus cambios, ¿no? Pero tenemos que conocer exactamente, por ejemplo, cómo representar los personajes, cómo puedes adaptar esta historia en un juego al lenguaje cinematográfico. Son muchas cosas que se tienen que estudiar. Primero que nada, te tiene que saber, aunque no sea lo mismo, cómo reflejar esa esencia, ¿no? Y les digo, o sea, los empresarios o algunos directores no les interesa eso. Piensan que con el puro nombre van a vender. Y de hecho, no pienso que todas las películas que han adaptado de videojuegos a películas sean malas. The Last of Us ha sido muy bueno y de hecho casi lo llevan igual, pero aún así supieron que tuvo que haber diferencias, ¿no? Entonces hay que saber todo eso, saber que nada, entender los dos tipos de lenguajes que hay y saber cómo vas a contar una historia con el lenguaje de Entonces esa es mi opinión. Sí, siempre son exigencias como de más arriba, casi siempre es eso. Ajá. Y ya por último, estamos dentro de la carrera de cine y producción audiovisual, pues lo que he reiterado en varias ocasiones, ¿no? Son muy similares a lo que intentamos hacer como dentro de tu rubro, contar historias. Así es. ¿Tú qué consejo le darías a los estudiantes de cine, gente que le interesa este medio, en los dos medios, al momento de entrar al desarrollo de videojuegos, al momento de inmiscuirse en cualquiera de estas etapas? ¿Cuáles son tus consejos, ¿no? Dentro de una persona que es miembro de una desarrolladora de videojuegos? Me cuesta mucho trabajo pensar una respuesta para eso porque, como había dicho en esta entrevista, es que son muy similares, ¿no? Siempre se van a necesitar editores, se van a necesitar guionistas, o sea, muchos de los recursos que hay en la cinematografía se utilizan en el cine, ¿no? Entonces, el único consejo que daría es simplemente que te pongan a pensar en qué quieren ayudar, en qué quieren aportar de su formación como cineastas, en qué quieren ayudar, porque pues el campo está muy abierto y siempre lo vamos a necesitar. Solamente sería el único consejo que daría porque es que son muy similares.
Entonces, no, simplemente eso sería. Piensa en qué quieres ayudar y nada más adáptate pues a las pequeñas diferencias que hay. Eso es lo que yo diría. Pues ya lo ven, muchachos, hay mucho talento en general. Sí. Ya te puedes encontrar aquí guionistas, gente que le interesa el sonido, gente que le gusta la música. Así es. Y pues nada, muchísimas gracias. Orlando, no sé si nos pudieras ayudar con tus redes sociales, las personales, las de Matrix Core Studios. Nos puedes ayudar con tus redes sociales para que los empiecen a seguir, muchachos. Sí, claro que sí. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en TikTok como Matrix Core Studio, tal cual junto. En Twitter nos pueden encontrar como Matrix Core STU. Y pues personalmente pues pueden encontrarme en Instagram como Don Grizzly Corpi y en Facebook pues como Orlando Corpi. Ok. Muchísimas gracias por ver esta cápsula. Muchísimas gracias, Orlando. Sigan viéndonos, gracias por acompañarnos en esta cápsula y compártanlo para hacer de este contenido más mediático. Gracias. Hasta luego.